A un giro de 180 grados, quiero saludar a Federico González Luna. Él es un hombre picudísimo, es director general de la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica. Y yo sí quiero que ustedes, el público más inteligente de la radio y la televisión en México, esté enterado que carambas quiere decir derechos de las audiencias. Explícanos, Federico, de manera muy sencilla que podamos entender, y úsame como ejemplo, si quieres, desde esta trinchera, hablando de esta reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de manera muy sencilla, desde mi trinchera, ¿qué es esto de derecho de las audiencias? ¿Cómo no? Claro que sí. Fernanda, antes que nada, un gustazo estar en tu programa. Mira, de lo que se trata es de lo siguiente. Los derechos de las audiencias es un derecho que está establecido en la Constitución. Y la Constitución dice, bueno, se establecerán los derechos de las audiencias en específico en la legislación reglamentaria que corresponda, que es la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se estableció un catálogo de derechos de las audiencias. Digamos, cosas, por ejemplo, que los programas de televisión deben tener un cierto contenido para proteger a la niñez, por ejemplo, que se distinga entre publicidad y contenido, y digamos un catálogo de derechos de las audiencias. En la ley del 2014, que fue cuando se publicó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se estableció que sería uno de los derechos de las audiencias, el tercero de ellos, que toda persona que hiciera uso del micrófono, ya sea un comunicador, como es tu caso, un entrevistado, como soy yo, un reportero, o incluso cuando se hace la transmisión o retransmisión de una nota periodística, se debe distinguir con claridad, decía la ley del 2014, entre información noticiosa y la opinión de quien la presenta. Este aparente derecho de las audiencias, que sonaba muy bien, en realidad es una cosa absurda. ¿Por qué? Porque yo puedo en un momento dado distinguir mi opinión del hecho, pero yo no lo puedo hacer todo el tiempo. Digamos, no lo puedo hacer de manera consecutiva durante 2 horas. O sea, las posibilidades de que yo en un momento dado mezcle o entremezcle o entrelace una opinión con un hecho son infinitas. O sea, ¿y qué pasaría si un medio de comunicación o un comunicador en un momento dado infringe, porque sería eso, infringe la ley? En ese momento, al medio de comunicación se le van a imponer una sanción que puede llegar a ser hasta del 0.75% de los ingresos anuales por cada infracción. Si un entrevistado tuyo 3 veces en el programa mezcló a juicio del Estado una opinión con un hecho, se le van a imponer a ese medio de comunicación, a Imagen TV, el 2.5% de sus ingresos anuales. Y además, lo más probable es que tu programa de radio, Fernanda, lo van a sacar del aire temporalmente, pues a ver cuánto tiempo decide de la autoridad que tu programa se quede fuera del aire. Y puede ser todo el programa, o de plano todo el canal de televisión, o toda la estación de radio. Es una cosa monstruosa. Es monstruoso, Federico. Esto es un atentado contra la libertad de expresión. Es un atentado contra el señalamiento principal que uno le puede hacer, porque creo que por ahí va el tema. Sí. Que uno le puede hacer a un gobierno o a un régimen como el de Andrés Manuel López Obrador. Sí, claro. Mira, yo te diría, Fernanda, yo creo que nadie está peleado con los derechos de las audiencias. Además, ya están en la Constitución. Con lo que estamos peleados es con las tonterías. Esto es una torpeza. Y las mentiras. Es una mentira, es una barbaridad. A ver, Federico, yo dije en un principio, ¿no? con las mentadas mañaneras, dije, yo no voy a replicar una mentira del señor presidente Andrés Manuel López Obrador en este espacio. ¿Por qué? Porque así tampoco invito a un doctor mentiroso. Tampoco invito a un director general de telecomunicaciones de Iberoamérica que es mentiroso. ¿Por qué le voy a dar cabida a las mentiras? Bueno, fue tan brutal el tema que acabé siendo mencionada en la mañanera cuando yo no soy tema en este país. Nosotros tenemos que tener un micrófono, una pluma. ¿Por qué? Porque tenemos preparación,
¿Por qué? Porque estamos informados. ¿Por qué? Porque tenemos criterio para poder señalar qué es lo que está equivocado, como esto, Sí. la militarización de la Guardia Nacional, por ejemplo. Entonces ya no se puede decir nada de eso. Mira, eso es lo grave. O sea, la Wow. libertad de expresión, ya hay jurisprudencia. Hombre. Por ejemplo, la Corte de Estados Unidos lo ha dicho varias veces. O sea, quien ejerce la libertad de expresión necesita hacerlo de manera vigorosa, desinhibida Con incluso. rigor, Y claro. con rigor, por supuesto, pero con seguridad jurídica. O sea, tú no puedes estar sujeta, ni tú ni ningún medio de comunicación, ni comunicador, a que una vez terminado su programa, todo lo que dijiste está sujeto a la interpretación de un cuate que está en su escritorio burocrático, juzgando si distinguiste de manera adecuada opinión del hecho informativo. Y si resulta que hay consigna en contra de tu programa, pues te hacen pedazos en una semana, ¿no? A ti y a cualquier comunicador. O sea, Esta, realmente se trata de algo muy grave. claro. ¿Qué pasó desde el punto de vista judicial con esto? Bueno, Ujú. estaba la ley del 2014 de telecomunicaciones y radiodifusión que establecía esta torpeza, ¿no? Francamente, o sea, puede tener otras muy buenas cualidades el listado de derechos de las audiencias, pero esto es un error y había que corregirlo. Y en el 17 se corrige esta anomalía y se suprime, simplemente se borra se deroga esta fracción. Y grupos de izquierda que siempre están, la verdad, en contra de las libertades, y en particular la libertad de expresión les molesta muchísimo, se van en contra de esta disposición y promueven una acción de inconstitucionalidad. Estos grupos de izquierda, la Corte admite la acción de inconstitucionalidad y la acaba de resolver hace 2 semanas. ¿Qué dijo la Corte? La Corte dijo, mira, no me voy a meter al fondo del asunto, no sé si esto es correcto o incorrecto. O sea, dice la Corte, bueno, para mí me parece que no hubiera sido una violación a los derechos de libertad de expresión si se hubiera puesto esta barbaridad. Sí lo dijo la Corte. Pero al final del día la Corte sí como que dijo, bueno, esto está medio complicado, y dijo, vamos a resolver que la reforma del 17 es inconstitucional, pero solamente por cuestiones de procedimiento. Es decir, no por razones de fondo, sino solamente por procedimiento. ¿Por qué? Porque cuando se aprobó esta reforma en el Senado de la República, no se observó el reglamento del Senado de la República para estos fines. Entonces, declaran inconstitucional la reforma del 17 y esto genera un vacío legal, porque ahora ya no sabemos si se regresa la legislación del 2014 a la vida o no regresa, o si simplemente ahora el Congreso de la Unión tendrá que volver a legislar. 30 segundos. Esto, sí, el Congreso de la Unión pues nos va a llevar, tendremos que hacer un trabajo político importante, los medios de comunicación, las organizaciones gremiales, para hacerle ver a los legisladores pues que esto es muy delicado para la libertad de expresión. Pues la censura es una violación de los derechos humanos, Federico, aquí y en China. Así es que hay que trabajar y abogar por esto, porque los mexicanos merecemos libertad de expresión. Insisto, con una labor periodística, con rigor, con todos los elementos que deben de ponerse en la mesa para decir, esto es una mentira. Sí. En fin, te mando un abrazo, Federico González Luna. Gracias por explicarnos de manera tan sencilla dónde estamos parados en ese sentido y ver qué podemos hacer para poder salir adelante de esta opresión. Gracias, Federico.